Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a abordar temas de argumentación. En primer lugar vamos a ver argumentos por autoridad y luego argumentos por sentido común. Bueno, como vimos anteriormente, el objetivo de toda argumentación es convencer al lector, al oyente o digamos al auditorio, la figura del auditorio, de un determinado punto de vista que sostiene si el locutor, la persona que lleva adelante la argumentación, que busca que ese auditorio acepte su tesis o su postura sobre el tema. Entonces acá es muy importante, hay un tema abordado y una postura sobre ese tema que se intenta que ese auditorio acepte. Esta argumentación, el desarrollo de la argumentación, puede, digamos, realizarse a partir de un relato, ¿sí? Y a partir de distintos tipos de argumentos, ¿sí? Es decir, ese locutor puede dar evidencias empíricas, datos, hechos, para dar sustento al punto de vista que defiende. En los textos académicos hay dos formas, digamos, privilegiadas de la argumentación para que ese conocimiento se considere científico, es decir, los modos de construcción del conocimiento científico tienen que ver con argumentar, por un lado, a partir de datos empíricos divulgados en fuentes seguras, y por otro, en opiniones de especialistas sobre el tema. ¿Sí? Estos son los dos modos, digamos, fundamentales de construcción del conocimiento científico en la universidad. Entonces, uno de esos argumentos prototípicos usados en el marco del conocimiento científico son los argumentos por autoridad, que son ideas, informaciones, opiniones proferidas por personas reconocidas socialmente como autoridades en el tema. ¿Sí? Es decir, pueden ser personas o instituciones, ¿no? Pero ¿qué es lo fundamental de un argumento por autoridad? Que tienen que ser reconocidas como socialmente como autoridades sobre el tema. Entonces, nuestras posiciones, posiciones sobre el tema las podemos, digamos, fundamentar a partir de dichos de expertos, de estos dichos de expertos que traemos mediante la polifonía, mediante citas, ¿sí? El razonamiento implícito que está en este tipo de argumentos por autoridad es, si tal persona es una autoridad en el tema, lo que ella dice es prueba suficiente para sustentar lo que yo digo. Es decir, yo traigo, apoyo mi posición a partir de la postura de referentes sobre esa temática. Vamos a ejemplificar los argumentos por autoridad con este fragmento escrito por Karina Yumato. Se llama su artículo Repensando políticas, identidades y efectos del racismo desde una mirada interseccional, publicado en 2020. Dice así: el Estado-Nación en nuestro país se consolidó sobre la base de la invisibilización y asimilación de las comunidades originarias y afrodescendientes traídas a América por la trata esclavista. Bajo el paradigma de la igualdad se fue consolidando una identidad nacional hegemónica y homogeneizante. Siguiendo a Segato, 2006, podemos afirmar: la representación hegemónica de un ser nacional que nace con la fundación de la nación y es, en ese sentido, un ser nuevo, arquitectado rigurosamente por la inteligencia vinculada al Estado, y esculpido por tres instituciones que tuvieron a su cargo su formación indiferenciada, étnicamente neutra: la escuela, la salud pública y el servicio militar. La argentinidad es entonces concebida como una forma de etnicidad unitaria y así trabajada por las instituciones que moldean la ciudadanía. Esta cita fue extraída de la página 4 del texto de Segato, de 2006.
En la práctica, significó un sinfín de segregaciones, despojo de tierras, exclusiones y violencias varias. Las diferencias culturales y étnico-raciales de originarios y afrodescendientes no eran parte de la identidad nacional valorada que se pretendía realzar. La mirada siempre estuvo puesta en Europa como modelo a seguir en todo sentido. Los estereotipos acuñados, representando a los indios como salvajes y primitivos y a los negros como seres inferiores dentro de la escala de animalidad, son algunos ejemplos que datan de la conquista. Estos no perdieron vigencia, resignificándose a lo largo de la historia nacional en todas las disputas políticas en las cuales las mayorías populares fueron partes de proyectos políticos y mejoraron sus condiciones materiales de existencia. Estas representaciones sociales fueron construyendo una subjetividad social que ubicó personas y grupos sociales en la díada inferioridad, superioridad, según su identidad étnico-racial y aspecto físico. Bien, aquí en este fragmento vemos que hay un posicionamiento, una tesis, ¿sí?, respecto de cómo se dio el paradigma en nuestro país, es decir, cómo se consolidó en nuestro Estado-nación, ¿no?, el paradigma de la igualdad. Entonces, acá, ¿qué postula esta autora Karina Yumato? Va a decir, bajo el paradigma de la igualdad se fue consolidando una identidad nacional hegemónica y homogeneizante, es decir, está posicionándose acerca de cómo fue consolidada en el Estado-nación la identidad nacional, hegemónica y homogeneizante. ¿Esto qué quiere decir homogeneizante? Digamos, homo es igual, que se indiferencian, es decir, se borran, se invisibilizan las diferencias en esta consolidación de la identidad nacional. Entonces, fíjense, ¿qué hace para afirmar esta postura sobre ese tema? Bien, cita a la antropóloga argentina Rita Segato, ¿sí?, quien habla de la representación de este ser nacional y cómo se realiza, ¿sí?, esta consolidación de la identidad nacional hegemónica y homogeneizante. ¿Sí? Y ahí aparece la cita de Segato para fundamentar el posicionamiento, ¿sí?, de Yumato, ¿sí? Es decir, la cita de Segato funciona como un argumento por autoridad en la medida que trae la voz de Segato, que es una antropóloga argentina reconocida institucionalmente, socialmente, para apoyar su postura. Bueno, los argumentos por sentido común son aquellos que tienen como base una opinión o una creencia compartida, es decir, no individual, sino con cierta difusión social, que es asumida como una verdad por un grupo determinado, es decir, que tiene un valor social. El razonamiento implícito de este tipo de argumentos es que si una opinión tiene consenso, es decir, si muchos en nuestra sociedad piensan de este modo, bueno, esta opinión debe prevalecer, ¿no?, con un criterio así de verdad. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros vamos por un negocio y siempre está lleno de gente y hay colas, bueno, el razonamiento es, bueno, este negocio debe ser bueno. Si tanta gente lo elige, debe ser bueno, ¿sí? Bueno, para ver otro argumento, otro ejemplo de argumento por sentido común, vamos a leer la siguiente nota que apareció en un diario digital que se llama La Cope, en una publicación digital. Se llama así, Top de los 10 Instagramers más destacados de Argentina. La agencia de marketing especializada en influencers hizo un ranking con los creadores de Instagram más influyentes del país. Por decirlo de alguna manera, las redes sociales hoy en día son nuestra ventana a la calle. Y entre todas las que hay en uso, Instagram es una de las favoritas. Por eso, Be Influencers, una agencia de influencer marketing que realiza campañas estratégicas en toda Latinoamérica para empresas como Disney, Netflix, Arcor, Grido, Hileret y Bayer en Buenos Aires, Ciudad de México y Londres, dio a conocer el ranking de los creadores digitales de Instagram más influyentes de Argentina.
Para poder armar este listado, tuvieron en cuenta la tasa de interacción de los perfiles y se realizó un cruce con la cantidad de seguidores de cada uno, lo que indica el alcance potencial de sus contenidos. Por lo tanto, el orden del ranking fue determinado por la tasa de interacción, que se tomó como criterio principal y marca la influencia de cada uno de los perfiles. Esta nota tiene un subtítulo que dice los 10 mejores influencers de Instagram en Argentina. Bien, y a partir de ahí los empieza a mencionar. Ahora, vemos como acá los mejores influencers están, digamos, sostenidos bajo el argumento por sentido común, que es si tanta gente los sigue, son los que los mayormente elegidos por los internautas, es porque son buenos. Ese es el argumento por sentido común que sostiene esta postura acerca de los 10 mejores influencers.